Mamá Renacida, el podcast del posparto y la maternidad real. Un espacio para todas aquellas madres que están en posparto y para las que ya lo pasaron, pero que siguen siendo madres. Yo soy Isis Lola y te quiero invitar a que hablemos del posparto y de la maternidad en palabras reales, a través de conversaciones de maternidad con otras mujeres que, como tú y como yo, están navegando la maternidad o sobreviviéndola lo mejor que pueden. Bienvenidos a otro episodio más de Mamá Renacida. Como en nuestros episodios anteriores, vamos a empezar con 3 respiraciones para terminar de llegar. Entonces te invito a que donde quiera que estés te des 3 respiraciones. Listo. Pues ahora sí, bienvenidas a una nueva temporada. Y en esta nueva temporada tengo nuevos invitados, invitadas, y tendremos un nuevo formato. Para que sepan, no solamente serán invitadas o invitados presenciales, sino también tendremos invitados a distancia, porque hay muchas personas muy interesantes en otras partes del mundo con las que vale muchísimo la pena hablar. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial y un tema muy interesante. Hoy nos acompaña Carles Company, que es papá y abuelo, y tiene un trabajo maravilloso de acompañamiento. Lleva 30 años acompañando procesos de crecimiento y enfermedad, ayudando a vivir la vida en lugar de pensarla. Esa frase me dejó así de uff. Es también creador de Presencia Biodinámica, que básicamente es como un trabajo de estar presente al movimiento de la vida. Como cuando éramos niños que estábamos muy presentes a todo lo que pasa. Los niños están en presencia constante. Bueno, pues el trabajo de la presencia biodinámica es llevarnos a los adultos a volver a experimentar esta presencia tan completa y tan absoluta. Y bueno, pues Carles, bienvenido. Hola, muchas gracias de estar hablando contigo. Gracias. Gracias por decir que sí. Y bueno, les platico un poquito más de Carles, cómo lo conocí, por qué me gusta tanto hablar con él. En redes sociales he tenido varios lives con él porque pues yo creo que Carles, eres de los acompañantes más cercanos en mi proceso de maternidad. Y yo lo conocí hace varios años en Ciudad de México en un círculo de escucha, al cual íbamos, pues creo que en su mayoría mamás. Y al escucharlo, pues me impresionó mucho este acercamiento pues al acompañar a nuestros hijos desde un lugar diferente. Y bueno, pues me adentré un poco en el trabajo que haces, Carles, y para que sepan un poco más, pues ha sido un acompañamiento pues a todos esos procesos que se abren en la maternidad, como a los traumas, a las heridas, a lo que hay como escondidito en la sombra y que con la llegada de la maternidad se abre, se destapa o empieza a salir a la luz. Este tema, van a ver, lo hemos hablado ya un par de veces en el podcast y lo voy a seguir hablando porque creo que es de lo que más nos confronta y nos mueve a los papás, a las mamás en este camino. Así que, pues, Carles, me gustaría que habláramos hoy de este tema de la inseguridad. Sí, es muy interesante, aunque sé y soy muy consciente de que cuando yo al trabajo o uno de los trabajos le llamo la bendición de la inseguridad, da un poco de miedo porque bueno, tenemos aprendido de que lo mejor es sentirnos seguros. Y lo que ocurre es que cuando nos sentimos seguros, lo que estamos haciendo sin la mayoría de veces darnos cuenta es estar dando vueltas en círculo, porque el crecimiento solo puede ser en el lugar de no saber qué es lo que ocurre. Y como hablábamos un poco antes, este momento de la maternidad, la paternidad, es un momento sumamente inseguro y sobre todo si es la primera vez que eres mamá o papá, ¿no? Aunque siempre ocurre, pero la primera es como muy impactante, ¿no? Eh, lo que ocurre es que cuando jugamos a sentirnos seguros, no nos damos cuenta
de que entonces nos quedamos enganchados a repetir lo que se nos ha dicho, lo que se nos ha contado, lo que pensamos que es. Y el trabajo en sí es poder aprender cómo este cuerpo que habitamos, este cuerpo-mente que habitamos, cómo funciona. Porque es la herramienta que nos ata a este mundo, pero la mayoría de veces la desconocemos, desconocemos cómo funciona. Y un poco antes decías, cuando no pensar la vida es muy loco, pero la mayoría de gente no vive la vida, sino la piensa. La presencia biodinámica, como has dicho muy bien, es como cuando éramos niños, que estábamos viviendo la vida, Ujú, no la estábamos pensando. ujú. Y sí, podríamos hablar y decir, bueno, el pensamiento es interesante para poder funcionar, para poder estar hablando a distancia y tener estas máquinas para mil cosas, para funcionar, pero la vida no la atrapa. Entonces también empezar a entender o intento que la gente entienda que esos pensamientos, esa mente que tenemos, no es la que dirige nuestra vida, pero nosotros le cedemos el poder. Vamos a trabajar con todo eso y el trabajo es muy, muy experiencial, es llevar al sentir, sentir la vida, no pensarla. Y en esa época de ser mamá y papá es importantísimo y es una gran oportunidad, porque como sabes y seguro que lo habréis hablado en más podcasts, es un momento, está todo tan a flor de piel, entonces es importantísimo para mí no perderse la oportunidad de poder crecer. Y cuando nosotros crecemos como papá, como mamá, entonces dejamos de repetir y podemos hacer que nuestros bebés sean seres humanos mucho más completos que nosotros. Ok. Entonces, básicamente sería como abrir el espacio para sentirnos vulnerables con todas aquellas cosas que nos mueven, que nos despiertan nuestros hijos o que nos despierte el proceso de ser madres y ser padres. Y dentro de esa vulnerabilidad está la inseguridad. Permitirnos sentir vulnerables, darnos cuenta de que todo aquello que nos toca, y la crianza es algo que nos toca muy, muy, muy directamente, eh, es una grandísima oportunidad para poder darnos cuenta de que en nosotros hay algo indigesto. Y, y con una pequeña guía, con unos pequeños retoques, podríamos decir, de poder ayudarnos en el sentir y no en el pensar, podemos ayudar a que eso se digiera. Y esa es una grandísima bendición. Y por ejemplo, en el camino como papá, como mamá, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que estamos indigestos? O también una de las cosas que mencionas es acerca de la rigidez, que yo creo que es un aspecto que se puede dar mucho en la maternidad o paternidad. Pero si nos pudieras dar así como ejemplos de alarmas de que estamos indigestos, de que necesitamos ir hacia esa inseguridad, esa vulnerabilidad como papás. Pues mira, ahora cuando me preguntas me viene una muy, muy clara que me ocurre cuando comparto con mamás y papás, y es cuando nos damos cuenta de que cuando nuestros hijos o el bebé nos saca, nos pillamos a nosotros mismos repitiendo las mismas frases que nuestros papás y mamás nos decían. ¡Ay, qué Ese, horror! este punto es magnífico para dar cuenta de que eso es lo indigesto. En un momento dado ocurren cosas y mi sistema nervioso intenta adaptarse para poder entrar y encajar en esa familia. Cuando eso es digerido, ya no hay ningún problema, pero cuando se queda como atorado, cuando a mí me gusta la palabra, se queda indigesto, entonces, cuando tenemos oportunidad, y esto no pasa por el cognitivo, sino es el cuerpo el que lo manifiesta. Cuando hay oportunidad, entonces esa digestión se saca, o sea, aparece, pero aparece justamente para poder darle el espacio, para poder permitirme estar vulnerable con ello, para poder sentir en vez de pensarla, y entonces es en realidad un gran regalo. Pero lo que estamos acostumbrados es a intentar quitárnoslo de encima, ¿vale? Intentar hacer algo con bebé o con el niño que estamos guiando, ¿no? Y entonces
ahí perdemos la oportunidad. O sea, por ejemplo, el mecanismo incorrecto sería si yo de repente tengo una reacción o tengo un pensamiento o digo un comentario Ujú. que poquitos segundos después me doy cuenta, esto lo decía mi mamá, o esto me chocaba que mi mamá me hiciera, o esto hacía mi papá conmigo y me molestaba. Em, Ese es como un buen momento para darse cuenta de que está indigesto algo en mí, sobre todo si lo haces desde el lugar de no quiero hacer, decir o pensar esto mismo que mis papás hicieron conmigo. Exactamente, ese es el lugar. Y darnos cuenta de que en realidad eso no tiene nada que ver con la situación, tiene que ver con lo que está indigesto en mí. O sea, la situación simplemente me hace de espejo y entonces se vuelca lo que está en mí. Ese parece una Mm, cosa ujú, que es sí. muy escuchada y muy conocida, pero es en ese momento poder aprender a permitirme sentir conmigo mismo, con esta sensación que yo tengo al darme cuenta de que estoy otra vez repitiendo los patrones. Claro, No, porque yo, no, no perdón, perdón. sirve, sí, no sirve de nada lo que solemos hacer, que es me doy cuenta que he volcado todo esto y luego me castigo porque no tendría que haber ocurrido esto, no quiero que vuelva a repetirse. Y eso se queda en un bucle, sí, En un loop. en Ok. un loop. Okey, okey. Y de ahí también, por ejemplo, si no, bueno, no sé si toda la gente pueda darse cuenta de este mecanismo, ¿no? Pero pongamos un ejemplo para la gente que a lo mejor está adentrándose en este trabajo que mueve la crianza, ¿no? Como dijiste, la situación es un espejo, es un reflejo para que yo pueda darme cuenta de algo que está indigesto en mi pasado. Ajá. Mm. Pero si no puedo darme cuenta de eso, si nada más nos fuéramos a las sensaciones corporales, Carles, ¿cómo se sentiría a lo mejor un comentario o una reacción indigesta en mi cuerpo? ¿Cómo yo podría sentir que algo no está bien con lo que acabo de hacer o decir con mis hijos? Tan sencillamente complicado con el darme cuenta de que no me siento bien con esto que ha ocurrido. O sea, a lo mejor siento ansiedad o Por me sudan las manos. ejemplo, sí, así. Y poder quedarnos con esa sensación que sé que cuando se escucha la primera vez parece dificilísimo, pero no lo es tan difícil. Pero es quedarnos con la sensación. ¿Cómo sé si algo no me es útil, si algo ha salido de la indigestión? Es porque yo me siento incómodo, tengo ansiedad, me sudan las manos, se me hace un nudo en la garganta, un nudo en la boca del estómago. Esa es la señal, esa es la señal. Y lo que también hacemos en piloto automático es cuando aparece esa señal, que simplemente es para escucharla, para recibirla sin ponerle mente, sin ponerle palabras, que es justo lo que hacemos, le ponemos palabras y al ponerle las palabras perdemos la sensación sentida de lo que está presente, que lo que está presente es lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Okey. Qué loco que, bueno, qué loco y qué bello que los hijos sean como nada más se presten para esa, pues, para esa sanación, ¿no? Para ese darse cuenta de que hay algo que tengo yo que sanar como adulto. Sí, sí, es un crecimiento bárbaro. Y también lo que ocurre es que son espejos completamente limpios. La pareja, por ejemplo, también es un espejo, ¿no? Las Ujú. relaciones. Sí, sí. Pero lo que ocurre es que ahí ya hay una mente. Yo a veces intento agradarte a ti o no hacerte enfadar, pero nuestros bebés y nuestros niños se portan como se tienen que portar en cada momento, ¿no? Expresan todo aquello que están sintiendo Ujú, sin filtro y entonces ujú. ahí está, ¡boom! No podemos huir de... Sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si vamos por la vida sin hacerle caso a nuestras indigestiones, sin escuchar, sin darnos cuenta? ¿Cómo se puede sentir este adulto, madre, padre? ¿Qué sucede con nosotros? Bueno, cuando dejamos de escuchar esas indigestiones, el cuerpo enferma, Se así enferma. de, se enferma, así de, entre comillas, sencillo, complicado. O sea, si vamos apartándolas, si vamos no haciéndoles frente,
no permitiéndonos sentir cómo nos estamos sintiendo, el cuerpo llega a enfermar, da síntomas X. Y también creo que eso se puede dar en los niños, ¿no? Enfermedades, sobre todo en el primer septenio. Bueno, puede ser siempre porque las enfermedades son como un proceso psicosomático, pero igual que los niños, o sea, viéndolo así, si yo como padre no tengo la capacidad de trabajar y gestionar mis indigestiones, pues tampoco puedo acompañar a mis propios hijos en sus indigestiones. Entonces también podemos tener niños pues que se enferman con frecuencia. Completamente. O sea, nuestros hijos, los bebés y los primeros 7 años, sobre todo, como dices, eh, el sistema nervioso del bebé se autorregula con la coherencia de mamá y papá. O sea, en la medida en A que ver, mamá... pausa, espera. Vale. Repite esa frase, por favor, Carles, que es como muy impactante otra vez. Los primeros 7 años. Los primeros 7 años, los niños en los primeros 7 años aprenden a autogestionarse. La palabra gestionar, luego podría hacer una puntualización. Aprenden a gestionarse o a autorregularse su sistema nervioso en compañía o con la compañía de mamá y de papá. O sea, en la medida en que mamá y papá puedan estar con su sistema nervioso autogestionado, entonces el bebé es lo que aprende. Si mamá no se hace cargo de sus indigestiones, bebé no va a poder hacerse cargo de sus indigestiones y entonces se enfermará. Quería hacer un hincapié, es que lo de la gestionar, para mí gestionar no es tomar nota de lo que siento para deshacerme de él, sino gestionar es darle el espacio Ujú, ujú. para que lo que está ocurriendo se descargue. ¿Vale? Hacerte cargo, ¿no? Desde un lugar Exacto, consciente. Ok, ok. exactamente. Y ahorita mencionaste la palabra coherencia. O Sí, sea, que su sistema nervioso se regula en relación a la coherencia de nosotros. ¿Podrías elaborar un poquito más cómo los padres somos coherentes en pues en nuestra regulación o en nuestra vida? bueno, mira, a nivel de un ejemplo bastante simple que nos ha ocurrido mucho es mamá o papá están teniendo un día malo, están Ujú, teniendo un día fatal y me siento mal, pero tengo creído porque se me ha contado de que yo no tengo por qué pasarle este sentir mal a mi cría, ¿de acuerdo? ujú, Entonces, justamente si no me hago cargo de que yo me estoy sintiendo mal, mi cría se va a dar cuenta de que hay una incoherencia en lo que mamá y papá está viviendo. ¿Cómo le doy coherencia? Permitiéndome sentir mal. Incluso poniéndole mm, palabras, aunque el bebé sea de días, es poder decir, wow, bebé, mamá hoy tiene un día fatal, no sé si voy a poder sostenerte bien. Y eso mm. entra en coherencia. Ay, Porque cuando mamá, claro, fíjate, si mamá se siente mal y no se lo permite, no hace falta verbalizarlo, pero es una buena ujú, herramienta verbalizarlo. Si no se lo permite, entonces bebé siente la incoherencia de mamá ujú. y bebé va a hacer más ruidos para que mamá pueda ser consciente de que en realidad se siente mal. Uf, wow, que es un ciclo Es, que si no lo paras se puede volver como avasallador, ¿no? O sí, sea, sí, sí, por eso puedo decir, los bebés lloran lo que mamá y papá no se atreven a llorar. claro, por eso dicen que cuando son niños, si quieres llevar a tu hijo a terapia porque tiene algo, más bien hay que trabajar con los papás para ver cómo a través del trabajo con ellos se empieza a resolver de alguna manera lo que está pasando con el niño, Completamente. el principio de la terapia con los niños. Hoy, me encanta escuchar siempre esto. Oye, vamos a hacer un ejercicio conmigo para ver si lo Claro. estoy haciendo bien como ejemplo para quienes nos escuchen. Si, por ejemplo, yo estoy teniendo un mal día Sí. y tengo mucha tristeza, Ujú. Em, ¿qué pasa si de repente me pongo yo a llorar con uno de mis hijos? Obviamente, pues es algo que ya no puedes como tratando de ser coherente, digamos. No es que ya no lo quiera aguantar, porque justo lo que no queremos es aguantarnos esas cosas, ¿no? Está bien poder como
llorar con tus hijos? Está perfecto poder llorar con tus hijos. Mm, Solo tienes que intentar observar qué está ocurriendo con tu hijo cuando tú estás llorando. Y ujú, si él está tranquilo, si él está, no hay ningún problema. Y si tú ves por alguna de aquellas de que él, que a veces también puede acompañarte llorando, manifiesta algo, puedes verbalizarle y decirle, wow, mamá se siente muy triste, es cosa de ujú. mamá, no tiene nada que ver contigo. Okey. Entonces, eso podría ser como un buen ejemplo de poderse vulnerar y ser coherente con lo que estás sintiendo con tus hijos, ¿no? Compartirlo, porque como dices, se dan cuenta, o sea, tontos no son. Sí, no, están, o sea, fíjate, yo a veces, y seguro me lo has escuchado otras veces, todo el mundo nos dice, los bebés y niños sienten lo que siente mamá. Mm, No. Por ejemplo, cuando ponemos la palabra tristeza que has puesto, cuando mamá está triste, bebé no siente tristeza, pero siente algo más importante, es la coherencia vibracional del campo ujú, donde está. Y ujú. cuando hay coherencia, todo entra en calma, aunque esa calma sea un llanto, ¿vale? Claro, que tiene sentido, claro. Exacto, Como que sí, las cosas acomodadas en su lugar. Es que sí, exactamente. venimos de una, pues, una cultura, de una crianza donde se nos enseñó que todo tiene que estar bien, ¿no? Que tus hijos no se den cuenta, que tu pareja no se dé cuenta, que los amigos, que la sociedad no se dé cuenta que estás mal. Y eso creo que es una de las, pues, no sé qué palabra usar, pero es de las cosas más difíciles y poco coherentes que nos han llevado a anular completamente nuestras emociones. Completamente. Yo a esto le pongo la palabra control. O sea, hemos aprendido a que tenemos que Controlar. controlar todo. Y Ujú. es imposible, la vida no se puede controlar. La vida no se puede controlar. La vida se puede vivir. La vida está cambiando constantemente. Tenemos mil ejemplos de querer controlar y las cosas se nos escapan de las manos, pero seguimos Intentando. enroscados intentando controlar y la vida no tiene control. Okey, okey, okey. Oye, algo mencionas en tu proyecto de la bendición de la inseguridad, que es la rigidez. Me gustaría explorar un poquito más la rigidez en la maternidad y en la paternidad, porque me parece que es algo bastante común y creo que muchos experimentamos esto y es difícil ir contra la rigidez, es como si fuera una parte protectora. Bueno, sí, la rigidez es creernos que nosotros somos el centro, quiero decir, es creernos que nosotros tenemos la razón, que nosotros Mm, sabemos cómo tienen que ser las cosas. ujú, Está completamente ligada al control, ¿sabes? ujú, ujú. Está completamente ligada. Y entonces es muy importante poder darnos cuenta de que estamos siendo rígidos. Es la puerta para empezar a dejar de serlo, darme cuenta que soy rígido con mis decisiones, con mi forma de criar, con mi forma de pensar con respecto a mis hijos. Saber que no podemos controlar a nuestros hijos es maravilloso. Y también esa rigidez es en creerme un personaje. Eh, Ujú, a ujú. nivel de las mamás, por ejemplo, cuando un niño llora, esta sociedad ve un niño más, si estás con el niño y está llorando, parece que tienes que hacer algo para calmarlo. Y entonces uno empieza bueno, a no permitir que el nene llore porque la sociedad me está demandando algo. Pero en realidad somos nosotros mismos. O sea, la máxima libertad es ser libre de uno mismo, de las creencias que yo tengo, de la forma en que creo que puedo ser. Me vienen un montón de ideas, ¿no? Cuando uno se adentra en este camino de la crianza, y creo que nos ha pasado a casi todo el mundo, tenemos un montón de ideas como creemos que va a ser y de eso nada. Luego llega el momento y todo se le da la vuelta. Y peor aún, y es señal de esa rigidez, que cuando todo se da la vuelta, creemos que yo he hecho algo mal, que yo debería haberlo hecho de otra forma, bla, bla, bla. Nos
mm, nos castigamos a nosotros mismos, lo sabemos hacer muy bien, castigarnos a nosotros mismos. Híjole, Carles, ese es mi bucle, la rigidez y el control. O sea, sí yo observo en mi generación, somos mujeres madres bastante controladoras, desde un lugar, pues, un poco así fuimos criadas, pero también como que siento que el no permitirnos sentir las emociones, validar lo que estamos sintiendo, es de donde viene como esta rigidez. Pero ¿sabes dónde a mí me pasa? Te voy a contar un poco mi historia. Tengo más rigidez en mi maternidad como madrastra de los Ajá. hijos de mi esposo que en mi propia maternidad con mis hijos biológicos. Ujú. O sea, como que sí, y yo vivo dividida muchas veces. Sí. Es un poco difícil porque tengo una forma de maternar con mis hijos biológicos que es mucho más compasiva y suave y que trata de hacerlo diferente a como lo hicieron mis papás conmigo. Pero donde me he atorado, me he castigado y me he llenado de culpa y rigidez es en mi maternidad con los hijos de mi pareja, Ujú. que ahí es donde literalmente me pasa todo lo que acabas de decir. Mm. Y ha pasado a una rigidez, más bien la rigidez ha pasado a una culpa porque me doy cuenta que no quiero ser eso, pero no puedo apagar el botón de ser eso. Ujú. Está Sí, muy loco. sí, entiendo. Y sí, es verdad que en este caso, cuando los hijos son de la pareja, es muy fuerte, es muy fuerte, es mucho más fuerte, porque entran ya otras connotaciones, ¿no? Porque sí, sí, la forma en que ellos te ven a ti nunca va a ser la misma forma que tus hijos biológicos te vean. Y Sí, ahí, y al y ahí- revés. sí, Y claro, del ya. otro lado, ¿no? O sea, por más que uno lo intente, o sea, yo llevo 9 años intentándolo y simplemente no lo he logrado y está imposible, la verdad. Es como una espiral sin salida. Pero gracias por mencionarlo, porque yo vivo esas 2 partes, ¿no? O sea, contigo he aprendido a tener la conciencia y la suavidad conmigo y con mi infancia para ser diferente con mis hijos, Ujú, pero vivo otra realidad que, pues, todavía no logro ujú. quitarme por completo el personaje de la rigidez y el control. Pero bueno, gracias por platicar un poquito de esto, porque creo que este tema de la rigidez es una realidad de las maternidades de hoy y las paternidades también. También he visto Ujú. la rigidez en los padres y es como muy interesante ver cómo, pues, no se mueven de ahí, ¿no? Porque yo creo que hasta este mismo personaje rígido y controlador nos protege de algo. Sí, Algo está protegiendo, ¿no? bueno, sí, sí, nos protege porque nos hemos creído este personaje. O sea, en un momento dado, por eso es lo importante de poder estar con los bebés y poder ayudar a las mamás y a los papás. O sea, en un momento dado, cuando nosotros éramos niños, tomamos un patrón para poder encajar en una familia. Y a veces, quizá el Ujú, patrón que podía surgir de ti es de ser una niña que lo sabe hacer todo, ser una niña muy bien, ser una niña complaciente, como que tienes que saberlo todo. Y ese programa, en ese momento, era maravilloso porque te ayudó, estoy dando un caso hipotético, ¿no? Te ujú. ayudó a poder encajar en esa familia. Pero cuando uno va creciendo, si se va escuchando y va digiriendo, se va dando cuenta de que ese patrón no es necesario. Ahora ya no soy una niña, ya no soy un niño, ya no tengo que hacer esto. Pero Ujú. cuando no puedo ir digiriendo esto, entonces se va repitiendo, se va repitiendo. Y por otro lado, que es lo mágico, y decía antes, es que ese repetir es para darte cuenta de que está en ti. Ese es el trabajo, ese es el trabajo que hago acompañando a la gente, ¿no? O de uno en uno o en los talleres para que puedan estar con eso y poder autogestionarse, dar espacio a ese sentir de cómo te sientes cuando estás delante de los hijos de tu pareja y ocurre X. Es la Entonces, incomodidad. incomodidad. Es como Ujú. lo decías del berrinche. Cuando vamos a un lugar público y el niño empieza a hacer un berrinche, uno quiere pararlo Ajá, por la incomodidad que nos produce a nosotros como completamente. padres y Sí, por la incomodidad que sabemos que le produce a los demás, ¿no? Yo siempre cuando exactamente. me pasa eso digo, pues aguántense el berrinche interno, Sí. ¿no? Que está sucediendo dentro de ustedes. Entonces sí, es una constante como
pues, no saber qué hacer quizás con esa incomodidad que me produce la propia incomodidad de mi hijo. Ajá, Ujú. Ese es el trabajo, ese es el trabajo. poder aprender o reaprender a poder estar con esa Ujú, incomodidad antes de ponerle nombre, ni siquiera el nombre de incomodidad. Antes todo empieza siendo una sensación sentida en el cuerpo ujú, y una sensación, sí. tenemos que dar todo nuestro cuerpo, el espacio de todo nuestro cuerpo a esa sensación sentida sin ponerle etiquetas, sin ponerle nombres. Porque cuando le ponemos el nombre, antes decías, cuando ponemos el nombre de tristeza, cuando le ponemos el nombre de ansiedad, nos vamos del presente. O sea, es así, nuestra mente actúa de esta manera. Creo que esto que estoy sintiendo es tristeza y entonces viene a colación todas las veces que he sentido tristeza y entonces me pierdo la oportunidad de estar sintiendo eso que está ocurriendo en mi cuerpo antes de que le ponga la palabra tristeza. Ah, bueno, es que eso también es un súper trabajo, Carles, porque somos una sociedad que nos encanta nombrar las cosas. Bueno, yo en lo personal siento que soy parte de las que necesitan nombrarlo, porque a veces es tanto lo que siento que no sé dónde meterlo, ¿no? Ujú. Entonces, si ya lo meto en tristeza, digo, okey, pero sí es cierto, automáticamente conecto con memorias de tristeza y me desconecto de lo que estoy sintiendo en este momento. Sí, Es fíjate, es un bucle, pero ujú, fíjate que no importa, podríamos decir, no importaría que le ponga nombre. Si yo soy una persona muy mental, necesito ponerle nombre. ujú, Lo que importa es qué hago con ese nombre, ¿vale? ¿Sabes? ajá. Y lo que haces con ese nombre es hacer algo para dejar de sentir lo que estás sintiendo. Okey, ahí, eso es lo que hay que evitar. Exacto. Lo que hay que evitar es huir de lo que estás sintiendo. Huir de lo que estás sintiendo, aunque le pongas nombre. Porque cuando normalmente le ponemos nombre es para ver qué hago con esto. Y entonces, negocio, mira, la palabra sería, vivir plenamente es un sí a la vida. Ujú, Sí, sí, fíjate, a nivel neuronal, las vías del miedo y de la confianza a nivel cerebral son las mismas, perdón. O se confía o se tiene miedo. Y entonces, si yo negocio con la vida, negociar con la vida es querer hacer algo con esto que me pasa para conseguir algo o para deshacerme de algo. ujú, Eso es negociar con la vida. Si ujú, yo negocio con la vida, hay miedo. Y si hay miedo, estoy en una especie de miedo que es a la supervivencia. Toca mi sistema nervioso y ahí no hay nada que cambiar. ¿Me sigues? ujú. Entonces aparece una sensación, le pongo nombre, quiero hacer algo con ella y lo que hago es apartarme. La dejo de sentir, pero cualquier día delante de otra situación, otra vez aparece esto. Entonces estamos repitiendo, repitiendo y en realidad es agotador porque creemos que es muy difícil y no es tan difícil, no es tan difícil. Okey, entonces, son muchas cosas a la vez porque, pues, con los niños están pasando cosas todo el tiempo, Así es. Sí, sí, todo el no hay tiempo. descanso. Con la crianza no hay descanso. Okey, entonces hagamos un ejercicio ya como para ir cerrando Ujú. nuestra conversación. Hagamos un ejercicio para la gente que nos escucha de cómo sería como, la forma más amorosa, por no decir correcta, de poder reaccionar ante una situación como las que hemos estado mencionando, ¿no? O sea, si yo me encuentro ante algo que me detonó el comportamiento de mi hijo, ¿cómo sería el paso a paso para poder ir integrando y sintiendo? Mira, te diría, lo primero es darme cuenta de que lo que ocurre cuando exploto Ujú, ante mi hijo, ujú, en ese momento no puedo hacer nada porque he explotado, ¿vale? okey, ujú, Entonces, lo que sí puedo hacer es que si esta mañana en el desayuno le grité a mi hijo, ujú, a lo mejor a mediodía le tengo que decir,
esto que le ocurrió a mamá esta mañana, te grité, lo siento, era algo mío, no tenía nada que ver contigo. Ok. Eso es absolutamente reparador. Ajá. Porque en un principio, cuando alguien toca el botón, ese día que dormí mal, bla, 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 y aparece, eso es importantísimo. No pasa nada. O sea, normalmente ocurre que le podemos gritar a nuestros hijos y después me siento fatal porque no debería haberle gritado, no debería. No, o sea, las cosas son como son. Lo importante para mí de estar presente al movimiento de la vida es que no se trata de cambiar nada, todo está ocurriendo como está ocurriendo. O sea, yo no reacciono, yo no le grito a mis hijos porque quiero. O sea, Ujú, sino llega un momento en que me salta la térmica, me salta y grito. Y ujú. después de haberles gritado me siento mal, intento compensarlo y no hay compensación posible a menos de que yo me haga cargo. Porque cuando yo le grito y después le verbalizo, tuve un día fatal, o mamá estaba nervioso, o papá estaba nervioso, y te gritó, no tenía nada que ver contigo, era conmigo. Eso hace que la energía entre en coherencia. Ok, ok, Ese es el lugar, ese es el lugar. claro. Sí, o Porque sea, también muchas veces dentro de ese control tenemos creído, ¿cómo voy a cargar a mis hijos cuando tengo un día fatal? ¿Vale? Pues los vas a cargar si se lo escondes. Si le ajá. escondes de que hoy he tenido un día horroroso, me ha salido todo al revés, no me soporto ni yo mismo, no sé si voy a poder jugar contigo. Entonces bebé dice, esto es de mamá o esto es de papá, no hay, todo está bien. Si Ah. no, si- porque si no corremos el riesgo de que, como antes hablábamos, ellos lo perciben absolutamente todo, ellos perciben que algo no está bien y si yo les sonrío, entonces van a poder empezar a pensar que ellos tienen algo que ver con lo que está ocurriendo. Y no queremos eso. Ujú. Exactamente. Ajá, okey. Okey, pues, bastante, bueno, se puede decir sencillo, pero sí es una manera de mantener nuestro sistema nervioso regulado, por así Sí, decirlo, sí, en el día a día. Y, pues, mamás, papás, no se trata de sentirnos culpables ¿no? ¿no? De cómo reaccionamos, porque estamos como muy detonados todo el tiempo, bueno, al menos a mí me pasa, sino es cómo reparamos, es cómo reparamos. Y igual también anticipar, ¿no? Yo sí lo he hecho con mi hija, sobre todo, que Sí, está un poquito más grande, decirle: "Oye, mamá, hoy va a tener siento que voy a tener un día difícil", ¿no? Entonces, como exacto. que ir como preparando, pues, ese terreno para que, pues, ya también cuando te conoces, ¿no? Que eso también es algo un poquito más, pues, más consciente. Oye, Carles, y bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Creo, yo este trabajo de la bendición de la inseguridad lo hice contigo hace ya varios años, no me acuerdo cuántos, como unos 6, 7 años probablemente. Y sí recuerdo que fue para mí, pues ahí yo conecté con un trauma de la infancia que tenía bloqueado y fue maravilloso porque entendí muchas de las reacciones, miedos que estaba yo teniendo en mi maternidad en ese momento. Entonces, para mí literalmente fue una bendición ese taller. Ahorita sé que lo vienes a dar otra vez a México y curiosamente a Valle de Bravo, lo cual me Sí. encanta. Me gustaría, pues, que invitaras platicándoles un poquito, digo, ya hablamos de a grandes rasgos del tema, pero invitarlos, las fechas, a lo mejor, igual yo les, o sea, me escriben y yo les mando la información, pero hacer invitación a este taller que vas a tener de la bendición de la inseguridad aquí en México. Sí, sí, voy a estar del 16 al 19 de enero ahí en Valle de Bravo y vamos a estar conviviendo esos 3 días y pico y vamos a hablar de todos estos temas. Vamos a intentar entender cómo funciona este cuerpo-mente que habitamos Ujú, y poder saber cómo darle espacio a todo esto que estábamos hablando, todo esto que me toca, todo esto que me mueve, a poder estar disponible, porque en mm, realidad nuestro cuerpo y nuestra mente siempre están ayudándonos. Lo que ujú, ocurre es que nos confundimos e intentamos huir de las situaciones. Entonces es un taller muy experiencial, vamos a hacer muchos ejercicios y vamos a compartir. Es un círculo, un espacio seguro donde poder sanar. No es ningún lugar donde se vaya a buscar ni a sacar nada, sino vamos a dejar a dar el espacio
para que lo que tenga que darse se vaya dando. Quiero decir, no es un buscar en el trauma, sino darle el espacio para que todo pueda ser escuchado. Sí, o sea, básicamente papás, mamás, no existe el papá ni la mamá perfecta, no, o sea, no existe tal cosa, no existe ese tipo de paternidad, maternidad. Simplemente creo y sobre todo tenemos la bendición y la oportunidad hoy en día de tener estos espacios para sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? Porque como vamos al día a día resolviendo la escuela, el trabajo, los niños, la enfermedad, todo lo que está pasando todo el tiempo y no nos damos el espacio para sentir. Entonces, cuando nos sentimos sobrepasadas, sobrecargados, cuando sentimos que no podemos más, es básicamente eso, ¿no, Carles? Que estamos como que el vaso se llenó y necesitamos encontrar los espacios adecuados para vaciarlo. Y a mí, de lo que me encanta con tu trabajo es el espacio también de la escucha, del círculo de la escucha. Se me hace de las cosas más sanadoras darte cuenta que tu realidad o tu situación no es la única y que existen otras formas para vivir. Y me parece que es necesario que los papás y las mamás de hoy nos demos esta oportunidad. Así que si les interesa este taller que Carles va a estar dando en Valle de Bravo ahora en enero, por favor, escríbanme en la página web de maternidadholísticamx.com. Ahí van a poder encontrar los enlaces para conectar con Carles y les dejamos también la información para este taller de la bendición de la inseguridad. Carles, muchísimas gracias por este ratito de conversar. Siempre es una delicia platicar contigo y todos estos recordatorios para mi maternidad. Sí, gracias a ti. Yo también me siento muy a gusto platicando contigo. Muy bien. Gracias. Pues gracias y les quiero recordar que vamos a tener a partir de esta temporada un episodio nuevo cada semana y si les interesa alguno de los temas, si quieren comentar, si quieren preguntar o compartir algo, pueden hacerlo a través de Spotify, me pueden dejar ahí sus comentarios, también los pueden dejar en YouTube para que sigamos enriqueciendo este podcast con más temas de crianza, maternidad, holística y respetuosa. Así que nos vemos la próxima. Gracias, Carles, nuevamente. Que tengan un lindo día.